Tú trabajas en la organización Transform y dentro de ella llevas el programa latinoamericano. Probablemente actualmente Latinoamérica es uno de los sitios del planeta donde más están sufriendo los estragos de la guerra contra las drogas. ¿Puedes hacernos una pequeña fotografía de cómo está actualmente toda la situación relacionada con el narcotráfico y con todos los problemas derivados en Latinoamérica en general? Pues sí, efectivamente América Latina es una de las regiones que más sufre del tema de guerra contra las drogas por dos motivos. Primero, porque somos una región productora y una región de tránsito que rápidamente se está convirtiendo en una región de consumo, entonces estamos viendo ciertos de los daños asociados al consumo y al abuso de drogas, pero también estamos viendo obviamente los resultados y los estragos de una pésima política que lo que ha hecho es militarizar la seguridad pública. Entonces, en un afán de controlar el tráfico ilícito de drogas, nuestros gobiernos lo que han hecho es responder con políticas punitivas que básicamente lo único que hacen es exacerbar el daño. Entonces estamos viendo violaciones graves a los derechos humanos como temas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial. Estamos viendo también la normalización de estados de excepción con temas como abuso de la prisión preventiva, como leyes draconianas todavía de detención sin órdenes de aprehensión, la debilidad de nuestras instituciones para poder investigar mejor y resolver los delitos que más nos afectan, como temas de secuestro, como temas de homicidio, porque todas nuestras autoridades están distraídas en la persecución y la incautación de drogas, así como la aprehensión de supuestos traficantes. Entonces, básicamente es una política que nos ha dejado en la indefensión por los dos lados. Por un lado, nuestras sociedades están siendo victimizadas por los traficantes, por las organizaciones criminales que siguen acumulando una riqueza increíble debido a la prohibición de las drogas y otras actividades que realizan, y por el otro lado estamos también siendo victimizados por un Estado que sigue pensando que la represión es la mejor manera de resolver el problema y que en realidad a base de detenciones vamos a poder terminar con un fenómeno pues que es dinámico, mutante y además sumamente poderoso, ¿no? En esta mutación que comentas, sí es verdad que hasta hace pocos años países como Colombia o Perú y Bolivia, que eran países productores, se concentraba mucho en las cuestiones de violencia relacionada con el narcotráfico. Ahora parece que se está traspasando bastante a México. Y tú, como mexicana que eres, ¿nos podrías explicar un poco a qué se debe este traspaso del problema al otro país? Pues eso también es una consecuencia directa de las políticas que aplicamos, ¿no? Cuando se endurece sobre todo el control del tráfico marítimo, que Estados Unidos y Europa ponen muchos esfuerzos en controlar las rutas del Caribe, por ejemplo, empezamos a ver una floración, digamos, del tráfico vía terrestre, vía Centroamérica. Entonces toda la hoja de coca y la cocaína que provenía del Cono Sur empieza a pasar directamente por tierra y obviamente eso requiere de asociaciones criminales con grupos locales, y ahí estamos hablando de una región que estaba ya previamente tomada por grupos criminales y pandillerismo al estilo de las maras, ¿no? Eso obviamente también se traslada a México, los carteles mexicanos empiezan a tomar control de las rutas de la droga y de de los cotos de poder previamente reservados a los carteles colombianos, y entonces un cartel que antes era el cartel de Mazatlán se convierte en el cartel de Sinaloa, que se convierte después en el cartel del Pacífico, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo crece el poderío de organizaciones criminales que antes solo completaban el último paso de tránsito y que ahora controlan, pues digamos, toda la ruta, y eso tiene que ver justamente con las respuestas que les dimos políticamente, ¿no? Cuando nosotros ponemos mucho esfuerzo en algún lugar para eliminar la oferta de drogas, como sucedió en Colombia, esa oferta no desaparece, sino que más bien se desplaza hacia otros lugares. Se desplazó al Perú, al Ecuador, a Bolivia, a otros países. De ahí empezó a generar dinámicas regionales distintas. Hay un nuevo polo consumidor que es Brasil, hay un nuevo polo de sintetización que es Venezuela por los temas de los bajos costos de los combustibles, y de ahí la droga tiene que salir por algún lugar. Entonces estamos viendo cómo empieza a salir de Brasil hacia África del Occidente, pero también estamos viendo cómo sigue esa ruta de tráfico a todo Centroamérica y llega hasta México, en donde obviamente la disputa por los territorios se vuelve cada vez más virulenta y vemos los episodios de violencia que vemos en México hoy en día. ¿Y cree que es posible atacar este problema con políticas locales, o quizá haga falta políticas internacionales o algún tipo de... Tenemos también el año que viene un gas 2016, donde varios estados latinoamericanos pidieron adelantarlo. ¿Cree que
es posible esa conjunción entre varios estados para luchar contra esto, o se está luchando desde un plano más local o más nacional? Yo creo que se necesitan las dos cosas. A ver, a nivel local se están haciendo esfuerzos por cambiar las realidades, porque obviamente lo que no podemos olvidar es que las políticas de drogas tienen destinatarios y también tienen pues ejecutores, y esas siguen siendo las comunidades y las sociedades al nivel más local. Vemos ejemplos a lo largo de América Latina de políticas de reducción de riesgos y daños, como lo vemos en la ciudad de Bogotá, como lo hemos visto en otras ciudades brasileñas. La Ciudad de México empieza un poquito también hacia un cambio de enfoques por ahí, pero sin embargo, bueno, el problema del tráfico ilícito de drogas como tal es un problema que se relaciona con otro fenómeno que no es lo mismo, pero está muy intrincado, que es el crimen organizado transnacional, y en ese sentido sí creo que son necesarias ahí varias alianzas regionales, subregionales y además interregionales, en donde los países puedan ponerse de acuerdo sobre la necesidad de una reforma. Yo te diría que afortunadamente América Latina ya empezó el diálogo. Hay varios países en el Cono Sur, con México, con Colombia, con Uruguay, que han estado discutiendo y dialogando enfoques alternativos para hacer dos cosas. Primero, para lograr visibilizar a nivel internacional las consecuencias que una región como la nuestra está viviendo a raíz de las políticas de drogas, y también poder dar una señal de alarma a otras regiones, ¿no? Recordemos que el fenómeno, como dije, es tan dinámico que lo que hoy vemos en América Latina mañana puede ser la realidad de África Occidental, de África Subsahariana o incluso de la Asia Central, ¿no? Y en ese sentido hay que visibilizarlo y hay que sensibilizar. Y por el otro lado, pues sí se está dando una conjunción, digamos, de voluntades políticas para poder cambiar esas realidades desde la región, que hoy por hoy tiene la legitimidad de decir: lo hemos intentado todo este gasto en control de drogas, en políticas punitivas, no necesariamente nos ha dado resultados, necesitamos otra cosa. ¿Y cree que en todo este proceso Estados Unidos debería tomar un papel protagonista, y cree que lo va a hacer en un corto plazo? Pues Estados Unidos ya nos ha dado el espacio político necesario para empezar a trabajar estos temas y para llegar a la sesión especial de Naciones Unidas con una legitimidad y un vigor renovado. Y nos lo ha dado vía los cambios locales que se dieron en Washington, Colorado, Alaska, Oregon y el Distrito de Columbia. Sin embargo, yo no veo necesariamente a Estados Unidos siendo el país más vocal pidiendo un cambio de enfoque. Lo interesante con Estados Unidos es que sí se han vuelto un país que habla de la necesidad de trasladar todo el fenómeno drogas o el manejo político del fenómeno drogas de la esfera de la justicia criminal y del ámbito penal un poco más hacia el ámbito de la salud, y en ese sentido sí hay liderazgos importantes de Estados Unidos hablando de ciertas reformas y de ciertas flexibilidades. Ahí lo interesante es que ni México, ni América Latina, ni Europa tendrían que permitir o más bien descansar en la esperanza de que Estados Unidos sea el que tome el rol, sino que más bien esto sí tiene que ser un esfuerzo conjunto que se realice con esa legitimidad y con ese espacio político que ya se abrió y que ahora hay que aprovechar, ¿no? Yo creo que lo mejor que nos pudo haber hecho Estados Unidos fue haber bajado de esa posición de ser el hegemón que imponía la política prohibicionista, al mostrar que a nivel local ellos lo abrieron, y entonces ahora nos toca a otros liderazgos emerger y pedir un cambio en esas políticas. Y con respecto al cannabis, por ejemplo, en México se ha escuchado de que sí que había que se estaba estudiando cierta regulación. ¿Nos puede explicar un poco en qué situación está este proceso? Bueno, el cannabis en México obviamente es la discusión que más permea el imaginario público cuando hablamos de reforma de política de drogas. Sería la decisión más pragmática, en tanto que es la droga más consumida a nivel de las drogas ilegales. Y efectivamente tuvimos una serie de iniciativas legislativas a nivel del Congreso local en la Ciudad de México que buscaban un poco implementar un sistema de reducción de riesgo y daños y generar áreas de venta regulada. Lamentablemente fue una iniciativa legislativa que no prosperó. Acabamos de tener elecciones, vuelve a empezar un poco ese trabajo legislativo, y ahí, bueno, lo que nos lo impide es un marco legal que básicamente le otorga el monopolio del control de los narcóticos al gobierno federal. Sin embargo, lo interesante es que el debate se abrió. El hecho de que la Ciudad de México haya tomado ese liderazgo permitió que otros estados empezaran a discutir el tema. Lo vemos ahora en Jalisco, lo estamos empezando a ver en Nuevo León, se empieza a ver en otros estados del centro como Morelos, y a nivel nacional ahora estamos teniendo una discusión muy interesante sobre cannabis medicinal,
por la emergencia o la irrupción en el espacio mediático de un caso muy paradigmático que es el de Grace, que es una niña, Graciela Elizalde, que tiene 8 años y es un caso de epilepsia refractaria que nos ha demostrado que la legalización o la regulación del cannabis no solo tiene que ser con fines recreativos, sino que se puede hacer para aprovechar otro tipo de potenciales. Ya, por último, ¿cree que el cannabis en todo este cambio de paradigma o en todo este cambio de enfoque de las políticas de drogas puede ser un poco la sustancia clave o la sustancia en la que se pueda, por así decirlo, probar este cambio de paradigma para ver si funciona? Yo creo que sí, yo creo que el cannabis lo que nos da es la posibilidad de replantear estas políticas, de ver si las alternativas de regulación verdaderamente funcionan, nos da la oportunidad de crear la institucionalidad que no tenemos para lograrlo. Y en ese sentido yo creo que el caso de Uruguay es bastante paradigmático, ¿no? Uruguay se plantea regular el mercado de cannabis para todos sus fines y al final del día tiene que crear el IRCA, ¿no? Un instituto especializado para esa regulación, y a partir de la creación de esa institucionalidad tienes entonces ya las dos cosas, el marco legal que te permite hacerlo y las instituciones y el personal que te permiten operarlo. En ese sentido yo creo que la lección que va a dar el cannabis es que sí es posible hacerlo, que las instituciones con las que cuentan nuestros países serán capaces de absorberlo como actividad regulatoria, y que una vez eso estabilizado y además normalizado en el imaginario colectivo, podríamos empezar a pensar en regular otras sustancias para distintos fines, también con el objetivo de quitar el control de las manos del crimen organizado. Ya está, así que la última, has estado visitando estos días España, bueno, no mucho tiempo, pero bueno, has visto un poco toda la cuestión del cannabis aquí, el modelo de club social de cannabis. ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones te da? A mí España me deja muy tranquila a nivel de lo local. Me parece que España está haciendo un gran esfuerzo de crear espacios no solo de discusión y además espacios seguros para proveer a su sociedad con alternativas y puntos de acceso que no los pongan en peligro y que además garanticen el ejercicio pleno de los derechos. España me preocupa a nivel internacional, porque el liderazgo español a nivel de las Naciones Unidas es un liderazgo muy conservador, es un liderazgo que imposibilita además la expresión libre de voces disidentes provenientes de América Latina, y en ese sentido yo les haría una invitación a ustedes, los españoles, a que vigilaran esos liderazgos, porque no solo está impidiendo que la discusión avance hacia el interior de sus fronteras, sino que también está mermando las posibilidades de una región como América Latina de expresarse libremente y de garantizar su derecho legítimo de buscar alternativas.